Si bien Argelia no es una potencia mundial a nivel futbolístico, debemos destacar en su historia que también ha proporcionado campeones del mundo. Si te interesa, ahora conocemos su historia. Argelia es considerado uno de los seleccionados más importantes de África, sobre todo en el norte del continente. Esto también se debe a un contexto histórico que le permitió a los del Magreb crecer, deportivamente hablando, a pesar de la ocupación francesa de su territorio. Cultural e históricamente, los argelinos tienen influencias de culturas muy diversas. Los bereberes, los otomanos, franceses, españoles, árabes, musulmanes, romanos, entre tantos otros. Es por ello que en más de una ocasión los combinados de Argelia han sorprendido al mundo durante la fase final de los campeonatos del mundo. El fútbol llegó a territorio argelino de la mano de los franceses, quienes habían ocupado el territorio en 1830. Si bien hubo revueltas e incipientes movimientos nacionalistas, las posibilidades de acceso a instituciones escolares o deportivas eran igualitarias, lo que ya marcaba una gran diferencia con el resto de África, sobre todo de la parte negra del continente, donde sus habitantes, en la mayoría de los casos, eran vendidos o tratados como esclavos. Ya para 1918, luego de la Primera Guerra Mundial, donde Argelia participa en el bando francés, se comienza a organizar la primera liga de fútbol. Si bien la mayoría de los equipos eran de raigambre francés, la participación de los jugadores argelinos les sentaba bien a las autoridades coloniales. Fue así que Argelia comienza a desarrollar un estilo propio de juego, y al igual que la mayoría de las naciones del norte del continente, sacan una diferencia considerable con los países del sur, en términos de desarrollo de infraestructura, desarrollo de competiciones y desarrollo individual de deportistas. En la década de 1930, los partidos nacionalistas e independentistas comenzaron a tomar fuerza en casi todo el territorio argelino. Entre revueltas y cabildeos, la idea de una Argelia libre del dominio francés fue tomando fuerza, aunque le costaría casi 2 décadas de cruentas batallas poder formar un partido político a la altura de las circunstancias. Este fue el Frente de Liberación Nacional, o FLN, fundado en 1954, de clara extracción socialista. El líder del FLN, el general Ahmed Ben Bella, entendió que, para visualizar su lucha a nivel internacional y conseguir apoyos, tenía que recurrir a algo más que el uso de las armas. Fue así que se decidió organizar la primera selección de Argelia en 1957. Al año siguiente, y como era habitual, la selección francesa convoca a jugadores argelinos para la conformación del plantel que disputaría el Campeonato Mundial de Suecia. Estos eran Mustafa Sitouni y Riyad Mekloufi. Sin embargo, los mismos fueron convocados por Ben Bella para participar de una serie de encuentros amistosos y decidieron dejar de lado la selección francesa para representar a Argelia. Esto obviamente produjo un gran enojo en las autoridades del fútbol francés, que le pidieron a la FIFA sanciones ejemplares para todo aquel equipo representativo nacional que jugara frente al equipo argelino. Sin embargo, esto no tuvo ningún efecto y los guerreros del desierto disputaron más de 100 partidos antes de la declaración de independencia de su país en 1962. Durante casi todo este periodo, la actividad deportiva se vio reducida a la mínima expresión por causa de la sangrienta guerra de independencia que se estaba llevando a cabo, la cual duró desde 1957 hasta el 18 de marzo de 1962. A partir de ese momento, las reestructuraciones deportivas eran muy rápidas. Ya había una selección de fútbol organizada que, si bien actuaba en el exilio, rápidamente podía representar al país en competiciones oficiales. La Liga Argelina se pone en funcionamiento el 21 de octubre y se funda la Federación Argelina de Fútbol, que sería reconocida por la Federación Africana y por la FIFA en 1964. Durante los próximos 20 años, el crecimiento del fútbol será exponencial. Los clubes empiezan a codearse mano a mano con los del resto del continente, en especial con los cameruneses, nigerianos y congoleños,
incluso llegando a finales continentales, como fue el caso del MC Alger, que logró el título de la Copa de Campeones de 1976 al derrotar por penales al Haifa Conakry de Guinea, y del Kibalié, que se alzó con el trofeo en 1981 al derrotar en la final al Vita Club de Zaire. Sin embargo, la gran sorpresa la darían en 1982, cuando, habiendo logrado por primera vez la clasificación para una Copa del Mundo en España, los Zorros del Desierto comienzan su participación con una contundente victoria por 2-1 ante Alemania Federal. Los goles de Madjer y Beloumi ponían al equipo argelino en las portadas de todos los diarios. A pesar de la derrota 2-0 frente a Austria en la segunda fecha del grupo, las posibilidades de acceder a la segunda rueda del torneo seguían intactas. Solo debían esperar vencer a Chile en la última fecha y un resultado favorable en el partido entre alemanes y austríacos. El resto de la historia es por demás conocida. Luego de la victoria argelina 3-2 ante la selección chilena, solo debían esperar una victoria austríaca, un empate o una victoria de los germanos por más de un gol de diferencia para clasificar así a la siguiente ronda del Mundial de 1982. En la ciudad de Gijón se disputó el partido que fue conocido como la estafa del Molinón. Alemania consiguió el gol a los 11 minutos del primer tiempo, y a sabiendas que este era el único resultado que clasificaba a ambas selecciones, tanto alemanes como austríacos, los 80 minutos restantes, las dos selecciones se dedicaron a pasarse la pelota entre ellos ante el abucheo y la famosa pañolada generalizada del público, que incrédulo observaba uno de los peores arreglos de partidos en la historia de los mundiales de FIFA. A pesar de los reclamos formales, los titulares de los diarios hablando de clasificados morales o impedido de reintegro del dinero de la taquilla por parte de algunos asistentes, la FIFA dejó pasar el hecho y los argelinos se volvieron a casa. Sin embargo, la participación de los Guerreros del Desierto fue vista como una de las grandes actuaciones de un equipo africano en las Copas del Mundo, ganándose el respeto y la admiración de muchos seguidores a nivel global. Reglamentariamente se produjo una modificación. En el reglamento de los mundiales, ahora se establece que los últimos partidos de cada grupo deben jugarse a la misma hora para evitar otro amaño como el de Gijón. El conjunto argelino volvería a lograr la clasificación para la Copa Mundial de México en 1986, aunque en esta oportunidad no tendría el mismo suceso que el logrado en España 4 años antes. Aquí solo consiguen un empate en la primera fecha frente a Irlanda del Norte, para luego despedirse con 2 derrotas, 1-0 frente a Brasil y 3-0 frente a España en la fase de grupos. En 1990 organiza y gana la Copa de África, en la que vencen en la final a Nigeria por 1-0 con gol de Sheriff Oudiani, ante un estadio 5 de julio en el que se calcula habían unas 200.000 personas. Este sería hasta el momento el único título importante de los Zorros del Desierto a nivel selección mayor. El Jeunesse Sportive de Kabylie, o JS Kabylie como es comúnmente conocido, fue fundado en 1946 por un grupo de jóvenes de la ciudad bereber de Tizi Ouzou, 100 kilómetros al este de la capital Argel. Comenzó su participación en el fútbol argelino en la tercera división, desde donde fue ascendiendo hasta llegar a la máxima categoría en 1948 para convertirse en el máximo ganador del torneo al obtenerlo en 14 oportunidades. En su rica historia, el Kabylie sufrió un par de cambios de nombres. El primero de ellos se dio entre los años 1974 y 1977, en los cuales fue conocido como el Haimat Sari Kaukabi, consiguiendo 2 títulos de liga y una copa bajo esa denominación. A partir de 1977 y hasta 1989 tomó la denominación de Jeunesse Electronique de Tizi Ouzou, siendo esta una de las etapas más fructíferas del club al conseguir
6 títulos ligueros y uno más de Copa. Sin embargo, su primer gran título internacional llegaría con la vuelta de su antigua denominación en 1981, cuando consigue su primera Copa de Campeones de África al vencer en la final al poderoso Vita Club de Zaire, propinándole una goleada de 4-0 en el primer partido de la serie en el Estadio 1 de Noviembre. El palmarés del Kabylie se agrandó notablemente con la llegada del nuevo milenio, dado que conseguiría algo que pocos equipos africanos han podido: un triplete consecutivo. Esta hazaña fue lograda en la extinta Copa de la CAF, en la que los canarios dominaron desde el año 2000 hasta el 2002. Con sus 14 títulos de liga, 5 Copas de Argelia, 6 títulos internacionales, es sin dudas el club más laureado del país. Su clásico rival es el MC Alger de la capital y su estadio es el nuevo Abdelkader Khalef, que albergará a más de 50.000 espectadores y que reemplazará al viejo 1 de Noviembre. El Maloudia Club de Alger es sin duda el club más popular de Argelia. Fue fundado por un grupo de jóvenes musulmanes que buscaban tener su propio espacio en un país aún gobernado por los franceses en 1921. Fue así que el 7 de agosto se funda el club y se eligen los colores verdes por el Islam y rojo por el amor a la patria. El MC Alger disputó torneos regionales durante la época colonial y fue uno de los primeros clubes en sumarse a la nueva Federación Argelina en 1962, luego de la independencia del país. Su raigambre argelina es tan importante que su estadio lleva como nombre la fecha de la independencia del país, 5 de julio. La década de 1970 fue una de las más gloriosas para la institución, en la que consiguieron 5 campeonatos nacionales, 3 de Copa y tal vez el más importante de su historia, la Copa de Campeones de África en la edición 1976, al derrotar en la final al Haifa de Guinea por penales, luego de revertir un 3-0 en la segunda final jugada en Argelia. Sus 7 títulos ligueros, 6 Copas de Argelia, 3 Supercopas y la Copa de Campeones lo convierten en uno de los clubes más importantes del país. Disputa el clásico algerien con el JS Kabylie, partido al que asisten normalmente más de 60.000 espectadores, convirtiéndose en uno de los espectáculos más importantes de todo el fútbol africano. El estadio 5 de julio de 1962 está ubicado en la capital, Argel, y es nombrado así en honor al Día de la Independencia Argelina. Este estadio multiusos fue inaugurado en 1972 y originariamente tenía una capacidad para más de 120.000 espectadores. En la actualidad, y luego de varias reformas, entre ellas la instalación de asientos para cada espectador, su capacidad se vio reducida y llega a los 64.000 espectadores. En este estadio hace las veces de local la selección argelina y en él ha escrito su página más gloriosa al consagrarse campeón de la Copa Africana de Naciones de 1980 con una asistencia récord que algunos calculan en 200.000 espectadores. En este recinto también juega de local el MC Alger, convirtiendo el estadio 5 de julio en testigo de los más grandes clásicos de Argelia frente al Kabylie. Además, ha recibido una gran variedad de eventos de otros deportes, como por ejemplo los Juegos Panafricanos en 2007. El estadio Abdelkader Khalef, ubicado en la ciudad de Tizi Ouzou, será el nuevo hogar del Kabylie y tendrá un aforo de más de 50.000 espectadores sentados. Previsto inaugurarse a fines de 2020, el Estadio Khalef se convertirá en una de las más modernas instalaciones deportivas de toda Argelia. Además del estadio, la infraestructura contará con centros de alto rendimiento para los jugadores de las Águilas Negras y reemplazará al Estadio 1 de Noviembre, el cual tiene una capacidad para 25.000 espectadores. El Estadio Khalef tuvo un costo cercano a los 350 millones de dólares y fue cofinanciado entre el Ministerio de Juventud y Deportes de Tizi Ouzou y el gobierno argelino y fue desarrollado
por un consorcio de empresas argelino-español. Rabah Majer es considerado una de las leyendas del fútbol del siglo XX. Majer tuvo su momento de gloria vistiendo la camiseta del Porto, cuando convirtió un gol de taco en la final de la Copa de Campeones de 1987 frente al poderoso Bayern Múnich, ayudando a los lusos a conseguir su primera Copa de Europa. El mejor jugador argelino y árabe de todos los tiempos comenzó su carrera en Hussein Dey, su ciudad natal. De allí pasó al Racing de París y al Tours de Francia, para arribar en 1985 a la que fuera su casa en Europa, el Porto. Además, vistió la camiseta del Valencia de España sin mucho éxito. Una lesión lo privó de fichar por el Milan, aunque ya se habían hecho las fotos y presentaciones protocolares. Majer cerró su carrera profesional en 1992 en el fútbol catarí. Con la selección de Argelia disputó más de 80 partidos oficiales y convirtió 31 goles, retirándose como el goleador histórico de los Zorros del Desierto. Sin dudas, el gol más importante de su carrera con la selección se lo convirtió a Alemania en el Mundial de España de 1982. Aquel gol abrió la victoria argelina frente a los germanos por 2-1. Fue campeón de la Copa Africana de Naciones en 1990, donde además fue considerado el mejor jugador del torneo. Luego del retiro, se convirtió en director técnico y en más de una oportunidad fue técnico de su selección. Ganó más de 10 títulos como futbolista, fue Balón de Oro africano y por sobre todas las cosas fue considerado como uno de los mejores 48 jugadores de todos los tiempos del fútbol, de acuerdo a la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Lakhdar Beloumi formó junto a Majer y a Salah Assad un trío de lujo en la década del 80, llevando a Argelia a lo más alto del fútbol africano y abrió el camino para nuevas generaciones de grandes jugadores. Autor del gol que les diera la victoria a los Zorros del Desierto frente a Alemania en España 82, Beloumi destacó como mediocentro, incisivo, veloz y de gran remate, además de una técnica envidiable. Fue Balón de Oro africano en 1981 y es considerado, junto a Majer, como el mejor jugador argelino del siglo XX. Así también es el jugador que más veces vistió la camiseta de su selección, con más de 100 partidos disputados entre 1978 y 1989. Beloumi desarrolló toda su carrera profesional en el fútbol argelino, salvo un breve paso por la Liga de Qatar en 1988. Luego de su retiro, siguió ligado al deporte rey como entrenador, llegando a dirigir su selección en un par de cotejos. Con sus 2 goles anotados frente a Chile en España 1982, Salah Assad sigue siendo uno de los máximos goleadores argelinos en Copas del Mundo. Formado en el RC Couba, llegó a la selección para formar un trío de gran fútbol con Beloumi y Majer, donde Assad destacaba como delantero por izquierda. Paseó su juego por el fútbol francés, donde llegó a jugar en el Paris Saint-Germain, aunque sin demasiado éxito. Con la selección argelina disputó 68 partidos, convirtiendo 18 goles. En el Mundial de España fue elegido como uno de los mejores delanteros por izquierda, a pesar de que su selección no logró avanzar más allá de la primera ronda. Si te gustó el video, no te olvides de darle like, suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para futuras notificaciones